¿Qué tal, mis queridísimos microbiólogos y microbiólogas? Mi nombre es Marco Hernández y formo parte del cuerpo de instructores de la Academia de Microbiología y Parasitología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El día de hoy, como parte de los repasos de microbiología que se han estado subiendo a este canal, en esta ocasión abordaremos a un parásito bastante curioso e interesante que se le conoce como Dracunculus medinensis. Quizá algunos de ustedes lo conozcan, quizá otros no, pero el día de hoy vamos a platicar un poco sobre este parásito y las enfermedades a las que se le suele asociar. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Estos son algunos de los subtemas que revisaremos a continuación y como podrán observar, veremos de manera muy concisa las características más generales y relevantes de este microorganismo. Como es de esperarse, vamos a comenzar platicando un poco sobre su origen etimológico y algunos datos iniciales que nos pongan en contexto. Podríamos comenzar mencionando que su famosísimo nombre de Dracunculus medinensis proviene del latín y significa como tal pequeño dragón de Medina. Cabe aclarar que Medina es una región que se encuentra en el Medio Oriente y que junto con el Golfo de Guinea son regiones que se le han asociado bastante con la aparición de casos de la enfermedad que produce este parásito. Se le conoce de muchas maneras a este parásito, pero por lo que comentábamos de su prevalencia, uno de sus apodos más comunes es el del gusano de Guinea. Aunado a esto, este parásito no es para nada nuevo en las sociedades, puesto que vemos que existen registros que datan desde el antiguo Egipto alrededor del siglo XV a.C. Inclusive, hay como datillo curioso para los más religiosos, se cree que este parásito ya ha hecho un cameo en la mismísima Biblia. Esto porque durante el éxodo de los israelitas hacia la tierra prometida, estando próximos al Mar Rojo, se menciona en la Biblia que estos israelitas fueron atacados por serpientes ardientes, entre comillas, y que muchos de ellos murieron a causa de estas. Fue así que Moisés intercedió por su pueblo y finalmente Dios le explicó el tratamiento. La teoría es que estas serpientes ardientes, que dijimos que están entre comillas, hacía referencia al mismísimo Dracunculus medinensis, y el tratamiento que se le explicó a Moisés es uno que hasta la fecha se sigue usando en nuestra época. Como decíamos anteriormente, también se le han puesto otros nombres como suele ser Vena medinensis, Filaria medinensis, Gordius medinensis, entre otros. Pero para fines de esta exposición simplemente lo conoceremos como Dracunculus medinensis. Este parásito pertenece al grupo de los helmintos y específicamente al grupo de los nematodos, o también conocido como nematelmintos. El principal hospedador definitivo va a ser el ser humano, aunque en los últimos años también se ha postulado a otros hospederos definitivos como lo son los perros, los gatos e inclusive hay artículos hablando de que también se ha llegado a infectar a felinos más grandes. Su principal medio de transmisión es mediante la ingesta de agua contaminada con un tipo de copépodos conocidos como cíclops, y que estos a su vez están infectados con larvas de Dracunculus medinensis en su interior. Vamos a hablar más a profundidad sobre este proceso un poquito después, ya que toquemos el tema de su ciclo de vida y demás. Como era de imaginarse, si se llama Dracunculus medinensis, la enfermedad que produce este helminto en el humano se le conoce como dracunculosis o dracunculiasis, que básicamente son lo mismo, pues son sinónimos. Además, esta enfermedad se presenta principalmente en comunidades rurales que no cuenten con fuentes de agua potable seguras, y al menos en los últimos años se la ha considerado una enfermedad endémica del continente africano, ya que, afortunadamente, los casos de incidencia han bajado tanto que se ha logrado erradicar en la mayoría de los países y actualmente solo tiene presencia en unos 4 países de África en específico. Este número de casos reportados han bajado debido a los esfuerzos de organizaciones mundiales para promover una cultura de prevención, ya que no existe como tal ni una vacuna ni un medicamento eficaces contra esta enfermedad. Lo cual puede parecer un poco raro, ya que si consideramos que ya tiene bastantitos siglos que tenemos lidiando con esta enfermedad. Pero el chiste es que estos casos reportados globalmente han podido bajar desde los 3.5 millones en 1980 a nada más, no 15 millones, sino nada más 15 casos en el 2021. En el año pasado teníamos apenas 15 casos. Es una
diferencia enorme, una diferencia abismal en unos 40 años de diferencia. De hecho, hay como un datillo extra. Esta monumental reducción de casos ha hecho que se tenga la creencia, la meta o la posibilidad de que en un futuro cercano sea posible que se vuelva la segunda enfermedad que es erradicada en su totalidad. E incluso, si nos ponemos todavía más técnicos, si se llega a lograr esta meta, sería la primera enfermedad erradicada del mundo que es causada por un parásito. A mi parecer, este es un dato que refleja que se han estado haciendo esfuerzos por reducir estos datos de incidencia y que nos da una idea de lo importante que puede llegar a ser la prevención y no solamente enfocarnos en el tratamiento. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco más sobre sus características biológicas. Y como ya lo veníamos platicando anteriormente, esto es un nemato. Algo que suele repetirse bastante en este tipo de parásitos es que la hembra pues, es más grande en dimensiones a comparación del macho. Y en este caso pues no va a ser la excepción. La hembra mide aproximadamente 1 metro de largo por 1 a 2 milímetros de ancho. El macho por su cuenta mide aproximadamente 15 a 40 milímetros de largo por nada más 0.4 milímetros de ancho. De hecho, aquí en la imagen podemos observar que la diferencia entre uno y otro pues es bastante considerable, ¿no? Aquí vemos la hembra y aquí vemos el macho. También, como ya mencionábamos en las generalidades, el hospedador definitivo principal es el ser humano. Y su principal hospedador intermediario son los copépodos. Algo importante a mencionar es que estos copépodos suelen habitar en aguas dulces y es por eso que a veces se le conocen como pulgas de agua. Esto lo digo más que nada porque a veces la literatura puede referirse a estos copépodos de esta manera, como pulgas de agua, y puede llegar a ser un poquito confuso. Ahora, ya habiendo platicado un poquito sobre los hospedadores y demás, ahora sí vamos a explicar cómo es que funciona su ciclo de vida. Es importantísimo el conocer el ciclo de vida de este parásito en específico porque es lo que ha demostrado que si se frena en algún punto de este, se tiene una reducción bastante considerable de los casos de infección, como nos ha dado pues los reportes año con año de cómo han bajado los casos. Así que pues vamos a comenzar explicándolo ya más a profundidad. Así que todo comienza cuando aquí en este punto, cuando se ingiere agua sin filtrar y que está contaminada con copépodos infectados a su vez con larvas de Dracunculus medinensis. Otra forma que también se ha postulado en la que se puede llegar a infectar una persona o inclusive algún perro o algún gato es cuando se consumen o se comen ranas, pescados o algún otro animal acuático que no se haya cocinado bien y que también estos animales hayan ingerido copépodos infectados con larvas de Dracunculus medinensis. De cualquier forma, una vez que se ingieren estos copépodos con las larvas, ya que pasan dentro del cuerpo, los copépodos mueren y las larvas en su interior se van a liberar y van a penetrar lo que es la pared del estómago y la pared del intestino para poder entrar la cavidad abdominal y el espacio retroperitoneal. Una vez que ya llegan ahí, estas suelen madurar, pasan de larvas a adultos y luego de la copulación el macho muere y bueno, la hembra ya fertilizada va a migrar a lo que son los tejidos subcutáneos que estén cercanos a la superficie de la piel. Como lo vemos aquí en la imagen, estas como líneas rojas. Hasta ese punto se piensa que ya habrá pasado aproximadamente 1 año desde que se ingirió los copépodos y ahora la hembra inducirá la formación de una pápula en la piel. Suele ser común que pase en las extremidades inferiores, pero realmente esta pápula puede llegar a aparecer en cualquier parte del cuerpo. Esta ampolla se rompe y genera un dolor que hace que el paciente trate de sumergir la lesión en agua fría para minorar el dolor, porque realmente es un dolor bastante intenso. Aquí lo vemos en esta imagen que ya se formó ya estaba la pápula y se terminó rompiendo y se formó una úlcera. Ya que el paciente sumerge esta lesión en agua fría,
Irónicamente, este mismo hecho es lo que hace que esta lesión que entra en contacto con el agua desencadene o promueva a que la hembra salga momentáneamente de la lesión, como lo vemos aquí, y libera una sustancia blanquecina que contiene larvas en fase de L1, que aquí vemos que ya las libera en el agua, y aquí están nuestras larvitas en L1. Estas larvas a su vez van a ser ingeridas nuevamente por los copépodos que se encuentran en este cuerpo de agua, y es en este hospedero que van a pasar de una fase de L1 a L3. Este proceso dura aproximadamente 2 semanas y es lo que los vuelve infecciosos una vez que ya se encuentran estas larvas dentro del copépodo en un estadio de larva L3. Nuevamente, estos copépodos van a ser ingeridos por otro humano, ya sea por el agua o por algún animal acuático que también se consuma, y el ciclo se va a repetir una y otra vez. Hablando ya más sobre las manifestaciones clínicas y las cosillas relevantes que pueden interesarnos para identificar un caso con dracuculosis, vemos que para empezar, los pacientes no presentan síntomas hasta después de 1 año después de haberse infectado. Es decir, la mayoría son asintomáticos hasta después de 1 año de la infección. Esto debido a que este es el periodo de incubación que le toma a nuestro parásito para que madure y logre migrar hacia los tejidos subcutáneos. Una vez que ya haya pasado este añito, la literatura nos menciona que los síntomas no suelen ser tan específicos de esta enfermedad, pero sí nos suelen dar un indicio de que hay una infección aguda. Los síntomas van desde náuseas y mareos hasta la fiebre, vómito, diarrea o sarpullido con comezón. Ahora sí, ya yéndonos un poquito más a lo específico, conforme el parásito que ya pues se ha mencionado que va migrando por el cuerpo, esta migración va a generar un eritema, sobre todo en el sitio de salida de que después va a salir nuestro helminto hembra. El punto final es cuando se comienza a formar una pápula en lo que va a ser el sitio de salida de la hembra fertilizada. Esta pápula mide aproximadamente entre 2 y 7 centímetros y en el 80 al 90% de los casos que se ha reportado aparece en las extremidades inferiores, ya sea quizá en el pie, en el tobillo, que suelen ser como las partes más comunes. Aparte de esta pápula no crecen nomás así como así, sino que también los pacientes suelen referir que su formación produce un dolor quemante o urente, que es lo mismo, y que este dolor suele ser bastante intenso. En algún punto, esta pápula que iba creciendo y creciendo termina por romperse y se forma una úlcera que además va a agregar signos de edema y prurito en este sitio de salida. Además, como este proceso suele ser doloroso y molesto, como lo mencionábamos en el ciclo en el ciclo biológico, los pacientes optan por reducir este dolor tratando de sumergir la lesión en agua fría. Y esta misma acción que se hace de sumergir la herida en agua fría hace que la hembra fertilizada se active y libere estas larvas al agua en el que se encuentra y que el ciclo pueda seguir continuándose. Es por ello de la importancia de que debemos de advertir a los pacientes que tienen alguna infección con dracunculosis que no deben sumergir la lesión en agua que después pudiera llegarse a usar como agua para tomar, porque pues seguiría con este proceso del ciclo. Además, aunque no se reportan como tal altos índices de mortalidad en esta infección, sí se menciona que el dolor llega a ser tan intenso, pero de verdad muy intenso, que llega a ser considerado como un dolor incapacitante. Esto es tan incapacitante para el paciente que no le permite como tal realizar sus actividades cotidianas, como por ejemplo en el caso de un niño pues no le permitiría ir a la escuela, o en el caso de un adulto o alguien ya más grande, pues no le permitiría trabajar en el campo o atender a los animales. Y es por esto que si le agregamos que no suele durar poquito este dolor incapacitante, ya que en promedio llega a durar 8.5 semanas, entonces podemos entender por qué la OMS nos menciona que esta enfermedad es tanto una enfermedad prevalente en la pobreza como una causante de pobreza en sí,
por esta incapacidad que crea de no poder realizar las actividades diarias. Hablando ya un poco más sobre las complicaciones que nos podría llegar a dar esta enfermedad, pues principalmente encontramos lo que son la formación de abscesos, sobre todo en lo que es el tejido del pulmón, pericardio y en la médula espinal. También conforme tenemos esta migración del parásito a lo largo del cuerpo, si llega a pasar por alguna articulación, también se ha mencionado el desarrollo de una artritis séptica como consecuencia de este paso del parásito. Por último, en otros casos también podríamos llegar a encontrar casos más complicados en los que se podría llegar inclusive a dar una sepsis o celulitis. Además, también tenemos complicaciones a la hora de tratar a esta enfermedad. Vamos a ver más adelante cómo es que se trata o cómo se da con esta extracción del helminto. Pero si por alguna razón este helminto se llega a romper mientras se está tratando de retirar del paciente, se ha registrado reacciones severas de inflamación y celulitis como consecuencia de nuestro sistema inmune, que está tratando de dar una respuesta exacerbada cuando se rompió este helminto. Además, hay una posibilidad un tanto rara que pase, pero que también se ha registrado, que si el helminto muere antes de que pueda formar esta pápula inicial y que muera dentro del cuerpo, pues este termina por calcificarse y este signo se llega a ver en una radiografía. Lo vamos a ver más adelante. Lo último, pero de lo más común que se menciona en la literatura que puede llegar a pasar como una complicación, es una infección bacteriana secundaria, pues a que tenemos a esta úlcera abierta, ¿no? Ya casi por terminar, hablando de cómo lo vamos a poder diagnosticar y su posterior tratamiento. Bueno, pues tenemos que el tratamiento es principalmente el diagnóstico es principalmente dado por el cuadro clínico y las manifestaciones que pueda dar el paciente. Otros datos que podrían indicarnos que es una probable infección por helmintos es si tenemos un incremento de la inmunoglobulina G4 y también si tenemos elevados los eosinófilos en sangre, es decir, una eosinofilia periférica. También, como les mencionaba en la diapositiva pasada justo, también hay casos en los que como tal no se alcanzó a formar la pápula inicial y se terminó calcificando este helminto dentro de nuestro cuerpo. Es por eso que en esta imagen vemos una radiografía en la que se ve una especie como de fideos aquí que están más radioopacos, y en este caso pues es una radiografía de una paciente que tuvo una infección con Dracunculus medinensis, pero el helminto no alcanzó a salir o no alcanzó a formar esta pápula y terminó muriendo dentro del cuerpo de la paciente. Se calcificó, dio como esta forma en la que se ve como una especie de fideos, y se ve que se quedó en su proceso de migración porque se quedó cerca de la parte de la pierna. Esto que vemos aquí es el fémur, mientras que todavía pues estaba en este proceso de migración. Quizá iba hacia extremidades todavía más distales, quizá iba hacia el pie, quizá iba hacia el tobillo, pero al final terminó calcificando aquí cerca del fémur. Ahora viene el tratamiento. Mencionábamos ya desde antes que no hay como tal una vacuna ni un medicamento que se le pueda dar a nuestros pacientes, pero el tratamiento suele ser dirigido a aminorar los síntomas más generales que pueden llegar a tener. Y es algo más lógico que nada, pues si tiene dolor e hinchazón, por ejemplo, pues le vamos a dar aspirina e ibuprofeno para aminorar este dolor. Si se tiene comezón, le vamos a dar a nuestro paciente difenhidramina. Si se tiene o se piensa que se podría llegar a tener una infección bacteriana secundaria, ¿cómo podemos llegar a prevenirlo? Pues fácilmente con un antibiótico tópico. Y si ya tenemos indicios de celulitis, sepsis o algún absceso, ya podríamos inclusive indicar un antibiótico sistémico. Es importantísimo mencionar, como mencionaba anteriormente, pues que no hay ninguna vacuna ni un medicamento específico, pero que sí hay un tratamiento dirigido como tal a extraer el parásito del paciente, como lo vemos en esta imagen que vamos a mencionar más adelante, paso a pasito, cómo es que se hace esta extracción del helminto.
Bueno, este proceso consta de 6 pasos básicos. Primero que nada, se va a limpiar la zona de la herida para evitar una infección bacteriana. Luego, se expone la lesión en agua para incentivar a la hembra a que libere las larvas y salga del sitio de la lesión. Una vez que ésta sale, se jala con muchísima delicadeza para no romperla y se le va enrollando en un palito, como lo vemos aquí en la imagen, para que se genere tensión y no se pueda regresar completamente dentro de la úlcera. Es importante mencionar que solamente se puede jalar unos cuantos centímetros cada cierto tiempo, porque este jaloneo, si llega a ser muy brusco, podría llegar a ser que se rompa el parásito, que se rompa el helminto y se dé una de las complicaciones que mencionábamos anteriormente. Por eso mismo es un proceso que tarda muchísimo tiempo. Hasta 8 semanas se ha reportado en algunos casos, es decir, bastante. También, como ya mencionábamos antes, debemos tratar de aplicar en medida de lo posible algún antibiótico tópico, como podría llegar a ser algún ungüento o una crema, sobre todo para evitar una infección bacteriana secundaria. Ya para terminar, vamos a platicar un poco sobre la epidemiología y la prevención que rodea a esta enfermedad. Como ya mencionábamos muy al principio de esta exposición, actualmente se ha vuelto endémica de comunidades rurales en países africanos, como los países africanos en específico a los que se le ha asociado que todavía presentan algún índice de casos activos. Son 4 en específico que se encuentran en África: es la República de Chad, Sudán del Sur, Etiopía y Mali. Estos 4 son los 4 países que todavía cuentan con casos activos de esta enfermedad, pero por lo mismo pues ha vuelto nada más endémica de África y afortunadamente se ha logrado erradicar de los demás países. Además, se nos relata que se tiene igual probabilidad de infectarse tanto siendo como hombre como mujer, y aunque tampoco tiene una predilección por algún grupo etario en específico, los principales pacientes infectados se menciona que va desde los 15 hasta los 45 años de edad, y se cree que esto tiene que ver más que nada con la edad laboral en adultos jóvenes. También la literatura nos menciona que su transmisión se incrementa más que nada en épocas de lluvia por esta formación de cuerpos de agua. Viendo a grandes rasgos cómo es que se ha comportado la incidencia a lo largo de los años, vemos que a principios de los años 40 se estimaban aproximadamente que existían unos 48 millones de casos en los años 40, y a mediados de los 80, casi 40 años después, se empezó a trabajar para reducir los casos y se hicieron propuestas que lograron que ya en 1986 se logró bajar hasta los 3.5 millones de casos. Es una diferencia bastante grande. Casi 4 décadas después de 1986, en 2020, también se tuvo una reducción bastante notable en el que ya nada más se reportaron 27 casos en todo el mundo. Mientras que todavía en 2021 bajó un poquito más los casos y nada más se reportaron 15 casos. Hablando todavía aún más actualmente, en 2022, en lo que va de este año de 2022, la OMS oficialmente solamente ha reportado 2 casos confirmados y se estima que este proceso que ya está llevando, su erradicación mundial se logre aproximadamente para el año 2030. Es importante mencionar que para que se considere que la enfermedad ha sido erradicada de un país, este debe cumplir con el criterio de no haber tenido ningún caso en al menos un año, porque recordemos que este es el periodo de incubación en el que hablábamos que pasa desde que se ingiere el helminto hasta que tenemos alguna manifestación clínica, como es la formación de la pápula inicial. Por último, la prevención ha sido dirigida más que nada a contener lo más que se pueda los casos confirmados y que no propaguen las larvas mediante los cuerpos de agua cercano que después pueda ser ingerida esta agua. Sobre todo, las medidas han sido enfocadas en lo que es la educación de las personas, de las comunidades, y del filtrado del agua potable mediante filtros de nylon.
Estos ayudan más que nada a remover, a quitar los copépodos que estén presentes en el agua. Y pues todo esto, los filtros y la educación, ha hecho un sinergismo que ha logrado que se haya podido que sea una realidad este descenso en los casos activos. Bueno, por último vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hablamos en este tema, qué son las cosas más importantes de lo que se deben de acordar. Bueno, principalmente generalidades, ¿no? Sabemos que Dracunculus medinensis literalmente significa dragón de Medina. Su nombre viene del latín y además este es un parásito del tipo de los helmintos, específicamente pertenece al grupo de los nematodos y su transmisión es principalmente por ingesta de agua contaminada con copépodos que a su vez están infectados con larvas de Dracunculus medinensis. Puede provocar una enfermedad que da manifestaciones clínicas y esta enfermedad se le va a conocer como dracunculosis. Dentro de la biología, vemos que de acuerdo a los helmintos, la hembra es más grande, muchísimo más grande que el macho. De los hospederos definitivos, encontramos que el principal es el humano, pero también podemos encontrar perros o gatos. Y en el hospedero intermediario encontramos que los copépodos del género Cyclops. La infección, nuevamente, la principal forma de infectarse es por ingesta de copépodos infectados, ya sea por agua o por consumir algún animal acuático que no esté bien cocinado. Dentro de las manifestaciones clínicas, encontramos que la mayoría de nuestros pacientes van a ser asintomáticos durante el primer año de infección, que es nuestro periodo de incubación. Ya después de este añito vamos a encontrar que va a haber eritema y dolor quemante después del año de haberse infectado, y algo bastante característico es la formación de estas pápulas iniciales que suelen presentar un dolor que los pacientes refieren como incapacitante. La complicación más común que suele presentarse es una infección bacteriana secundaria a esta rotura y que se forma la úlcera. Dentro del diagnóstico y el tratamiento, también hablamos que el diagnóstico principal se ve más que nada mediado por un cuadro clínico, las manifestaciones clínicas que pueden llegar a presentar el paciente. También el tratamiento, aunque no tenemos como tal ni una vacuna ni un medicamento específico, sí hay manera de extraer como tal el helminto, y también esto va mucho de la mano con tratar la sintomatología general que se presente el paciente, tratar el dolor, tratar la picazón, etc. Dentro de la prevención y la epidemiología, vemos que esta es una enfermedad endémica en comunidades rurales, específicamente en 4 países de África. El año pasado apenas se lograron hacer un conteo de 15 casos activos, y en lo que va de 2022 solamente se han registrado 2 casos activos. Y la prevención, mencionábamos que va muy de la mano de lo que es la educación de las comunidades y la filtración del agua mediante filtros de nylon. Bueno, ya sería lo último. Ya estas son las bibliografías que utilicé que me basé para la realización de esta exposición. No sin antes agradecerles que se hayan quedado hasta el final, que espero que de verdad hayan aprendido algo nuevo, que este tema haya sido de su agrado. Y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales del Cuerpo de Instructores de Microbiología, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter, en TikTok también los hemos estado actualizando. Y bueno, aquí en estas redes sociales vamos a estar subiendo bastantes cositas interesantes sobre este mundo tan fascinante que es la microbiología. Esperemos que nos estén siguiendo por allá. Y nuevamente les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video, que hayan podido aprender algo nuevo. Y nos vemos hasta la próxima. Yo fui Marco Hernández. Adiós.